bueno, nosotros para estas vacaciones estuvimos haciendo diferentes actividades. Unas que son todas aquellas acciones preventivas, como por ejemplo controles vehiculares en diferentes carreteras, más de 1000 controles por parte de la Policía de Tránsito principalmente y del BMT que acompaña a la policía. Estuvimos monitoreando a los conductores peligrosos, aquellos que infringen las velocidades reglamentarias, que conducen con bebidas embriagantes, habían pruebas de antidoping, entre otro tipo de cosas. Principalmente las pruebas de antidoping eran en horarios de la madrugada y horarios de la noche. Adicional a esto también se estuvo realizando controles en diferentes unidades del transporte público, en diferentes terminales, entre otro tipo de cosas. Estas como actividades preventivas para poder reducir de alguna manera el riesgo ante accidentes viales que se pueden dar en las carreteras. Pero además dimos un servicio de asistencia vial que estaba disponible las 24 horas, que la población solo tenía que llamar a un número telefónico y se le daba asistencia totalmente gratis, sin ningún costo. Eso era ya la atención en medio de la emergencia, porque a pesar de que pudiéramos hacer diferentes acciones, pero tuvimos 488 accidentes. Entonces, uno era el apoyo que se les estaba dando, si sufrió un accidente vial, si tenía algún percance, se le pinchó la llanta, se quedó sin combustible, entre otro tipo de cosas. Pero el tema de la accidentabilidad vial es de tomarlo muy en cuenta en nuestro país, y a pesar que hemos tenido una reducción de un 27% versus el año 2019, si comparamos las vacaciones que tuvimos del 30 de julio hasta el 8 de agosto de 2021 versus los que tuvimos en 2019, porque en 2020 tuvimos restricciones de circulación. Pero si lo comparamos, tuvimos reducción de un 27%, lo cual al final para nosotros tampoco es suficiente, porque decir, de 522 aproximadamente de accidentes que se tuvieron en 2019, ahora tuvimos 488. Eso nos marca un número siempre importante de accidentes de tránsito. Entonces tenemos que hacer diferentes acciones, obviamente leyes más fuertes, tratar de garantizar que de verdad se cumplan las leyes de tránsito, seguir monitoreando, tener este tipo de controles, porque de alguna manera han resultado efectivos. Es decir, si tuvimos una reducción en realidad en los fallecidos por accidentes de tránsito, es decir, eso significa que se hizo algo importante sobre este tema. Además de esto, bueno, en los accidentes viales, porque tenemos los fallecidos por accidentes que mencioné que eran 27%, pero tenemos también los accidentes viales que esos se redujeron en un 3% aproximadamente. Yo creo que ahí mencioné un dato que eran 522 aproximadamente los de 2019 y los 488. Entonces más o menos un 3% fue lo que se redujeron los accidentes viales. Los fallecidos por accidentes sí fue un número mayor, ¿verdad? Pero aún así no es suficiente, tenemos que seguir trabajando, tenemos que realizar diferentes acciones para seguir reduciendo la accidentabilidad vial en nuestro país, que sigue siendo alta. Pues, de hecho, El Salvador es uno de los países que más accidentes viales tiene en diferentes carreteras con respecto al número de cantidad de vehículos que están circulando. Y eso son por diferentes razones. Obviamente, así como ha estado desordenado el transporte público, así también ha estado desordenado el transporte privado. Es decir, no han habido muchos controles vehiculares. Es más, incluso según los datos que se tienen, la cantidad de policías de tránsito que estaban asignados cuando nosotros llegamos al gobierno eran prácticamente la misma cantidad de cuando habían 300.000 vehículos circulando. Entonces, eso te dice que cuando ahorita ya tenemos 1.4 millones más de vehículos circulando. Entonces eso te dice que ha habido un poco control sobre el espacio vial, porque la idea para poder reducir accidentes también es ir mejorando los controles que se tienen en los espacios viales y también ir mejorando la capacidad de la infraestructura. ¿Y a qué me refiero sobre esto? Es decir, irla adecuando y haciéndola más accesible para poder garantizar una circulación ágil y segura. ¿Por qué? Porque tenemos carreteras como la curva del Papaturro, por ejemplo, donde ahí por más rótulos que pongamos, por más señalización que hagamos, siempre van a haber accidentes. Y decir, incluso si pusiéramos túmulos, incluso hubieran más accidentes, porque por la velocidad en la cual van los vehículos en esa carretera. Es decir, hemos puesto incluso reductores de velocidad en algunos tramos y aún así siempre hay accidentes. Entonces obviamente ahí ya es la geometría de la carretera, lamentablemente no está en las condiciones óptimas de acuerdo a la normativa AASHTO, que es la normativa que garantiza la seguridad vial en las diferentes carreteras.
Entonces, por ejemplo, ahí estamos planeando un proyecto de infraestructura importante para poder mejorar el tema de la curva del Papatur. Y así hay otras carreteras. Obviamente nuestro país carece de una serie de cosas, señalización e iluminación. Entonces estamos trabajando también en planes de iluminación de diferentes carreteras a nivel nacional. Obviamente esto se va a trabajar en conjunto con las alcaldías porque ellos son parte de los responsables del pago de la energía eléctrica, entre otro tipo de cosas. También está el tema de la señalización. De hecho, normalmente desde Fovial se adjudicaba cerca de $1 millón al año en señalización vial en todas las carreteras a nivel nacional. Pues este año lo que hicimos fue triplicar la inversión, es decir, estamos invirtiendo 3 millones y aún así consideramos que no es suficiente, entonces vamos a tener que realizar una inversión más importante porque al final lo más importante sobre todas las cosas es la vida de los salvadoreños y si nosotros también no hacemos este tipo de acciones, al final vamos a seguir teniendo más accidentes y personas que fallecen por los diferentes accidentes viales que se dan en diferentes carreteras. De hecho, nosotros tenemos una dirección de transporte de carga que, para serte honesto, solo teníamos cerca de 10 inspectores para el transporte de carga. Entonces, 10. Entonces, en todo el país. Entonces, ahorita se han incrementado, hemos incrementado a 50 inspectores, obviamente aún así no va a ser suficiente. Por eso es que como gobierno también estamos haciendo otro tipo de acción y te comento esto. Nosotros estamos trabajando con el BESIE, un proyecto de cámaras de videovigilancia y también un proyecto de semaforización inteligente. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de proyecto? La idea es, porque nosotros de alguna manera, como te estaba mencionando, lo que nos puede ayudar a reducir la cantidad de accidentes viales es incrementar los controles del espacio vial. Pero podemos incrementar la policía de tránsito, podemos incrementar los inspectores del BMT, 50, 100, 200, 300 y nunca vamos a dar abasto. Es como está trabajando la policía con el Plan Control Territorial, es decir, ¿por qué la fase 3 incluye la tecnología? Porque aunque se incremente la cantidad, ellos saben que es necesario incorporar tecnología para poder identificar personas que han cometido delitos o incluso personas que se robaron un vehículo, las mismas cámaras pueden detectar las placas, entre otro tipo de cosas. Pero bueno, así también nosotros, más allá de incrementar la cantidad de las personas que tenemos, queremos incorporar tecnología. ¿Y cuál es el objetivo de esto al final? Que con esto podamos identificar este tipo de cosas, como tú lo mencionas. Por ejemplo, tenemos personas que están transportando incluso vehículos de carga que no tienen licencia, o personas que no están autorizadas para conducir y es otra persona la que está conduciendo en este momento, o personas que tienen vencidas las tarjetas de circulación, entre otro tipo de cosas. Esa es una de las cosas, además de infringir leyes de tránsito, es decir, tener un sistema de fotomultas que identifique a los conductores que están infringiendo las leyes de tránsito, los semáforos inteligentes para mejorar los flujos vehiculares, es decir, en una intersección identifica la cantidad de vehículos que circula de un lado a otro, entre otro tipo de cosas. Pero además de esto, la idea es también en diferentes zonas incorporar un tipo de revisión técnica vehicular para el transporte público y para el transporte de carga. Es decir, ¿cuál es la idea de incorporar el tema de las revisiones técnicas vehiculares para el transporte público y para el transporte de carga? Queremos iniciar por esto. ¿Por qué? Porque la idea es garantizar, primero, que estén circulando en óptimas condiciones. Segundo, que cumpla toda la normativa que ha destinado el BMT en términos de señalización. Tú mencionabas algo importante y es que algunas no cumplen incluso con la señalización que se deben de tener. Así pasa con el transporte público. Incluso algunas unidades le ponen diferentes stickers o le ponen otro tipo de color a la unidad, la cual ni tan siquiera está autorizado. Hay colores que se han autorizado e incluso franjas que se deben de colocar por temas de señalización y seguridad vial. Porque muchas veces incluso el transporte público a veces tampoco se logra ver en horario nocturno, sí, principalmente cuando tienen dañados los focos o no tienen la señalización correspondiente, entre otro tipo de cosas. Igual pasa con las motocicletas, ¿verdad? Entonces, queremos hacer este tipo de revisiones técnicas vehiculares para garantizar que estén cumpliendo todas las normativas que ha dispuesto el Viceministerio de Transporte y también a la vez que se cumplan todas las condiciones técnicas mínimas para poder en el transporte público transportar pasajeros y en el transporte de carga poder movilizar
todas las mercancías que provienen ya sea del puerto de Acajutla, de Guatemala o de Honduras, o que ya sea que entran al país o que salen, ¿verdad? Entonces, la idea es poder monitorear e identificar qué vehículos no están en condiciones óptimas para que a esos no se les renueve la tarjeta de circulación. Es decir, incluso si llegan a circular, pues incluso hasta decomisar la unidad. No es que nosotros estamos en contra del transporte público, no es que estamos en contra de los empresarios del transporte de carga. Lo que queremos es ordenarlo, es decir, no puede ser que el transporte, y como la misma palabra lo dice, que es un transporte público que ha sido concesionado a empresarios para que el transporte de pasajeros esté circulando con pésimas condiciones, o que el transporte de carga actualmente no cumpla con todas las normativas necesarias de seguridad vial. Muy bien, qué bueno, y ojalá se logre hacer pronto porque hay vidas que se están perdiendo. Ministro, usted ha anunciado la licitación de varios proyectos donde se van a invertir 50 millones para mejorar condiciones de movilidad y logística de los salvadoreños, y es una serie de bypass por todo el territorio salvadoreño. Para el caso menciono algunos: bypass a Huachapán, frontera Las Chinamas. Esto es para no pasar por la ciudad de Huachapán. Sí, te comento sobre esos proyectos. Lo que sucede es que las carreteras ya tenían décadas de no ser intervenidas. Algunas incluso de las que sacamos a licitación son rutas existentes, pero actualmente son de tierra. Entonces no estaban pavimentadas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, del bypass de Aguachapán que tú mencionas, sí es una vía que estaba pavimentada, pero ya estaba deteriorada, ya tenía años, décadas de no ser intervenida y ya requiere una intervención integral. Entonces lo que vamos a hacer con estos proyectos que acabamos de sacar a licitación pública, que son 11 proyectos de infraestructura vial, es reconstruir diferentes carreteras que estaban dañadas y pavimentar algunas que son de tierra. Y te menciono algunas, por ejemplo, bueno, el bypass de Aguachapán que acabas de mencionar, son más de 10 kilómetros los que vamos a reconstruir de una vía que es sumamente importante. La obra va a incluir una serie de obras de paso, mejoramiento de la geometría de la carretera, es decir, hay muchas carreteras también que, si bien es cierto ya están pavimentadas, pero no cumplen ni tan siquiera con los anchos de seguridad vial según la normativa AASHTO, y esto significa que normalmente si pasan, por ejemplo, un transporte de carga, invade uno de los carriles o no tiene hombros, por ejemplo, algunas carreteras. Entonces, la idea de reconstruir alguna parte de estas carreteras es ir mejorando la geometría y garantizando que tenga los anchos cada uno de los carriles necesarios. Incluso en las carreteras que no tienen hombros, construirle los hombros. Y de paso también vamos arreglando todo el sistema de drenaje, porque hemos visto con las recientes lluvias, muchas de las obras de paso que se diseñaron a 50 años ya fueron hasta sobrepasadas. Hace un mes más o menos, que llovió un par de minutos, vimos cómo se inundó todo el sector del Piro, por ejemplo. Es decir, obras que se habían diseñado con un plazo de 50 años, con una proyección a 50 años, ya fueron sobrepasadas con un par de minutos de lluvia. Entonces eso significa que hay que replantear las diferentes obras que se están construyendo. Entonces, de paso, en la reconstrucción de la carretera estamos mejorando todas las obras de drenaje que se están haciendo. La otra carretera que sacamos de licitación pública, que son 54 kilómetros, es la del kilo 18 hacia Perquín, en Morazán. Esa carretera ya, de hecho, la familia de Morazán nos las pide por décadas, porque está totalmente deshecha. Incluso una de las cosas que veíamos es que incluso hasta habían sembrado plantas en los baches, o incluso en parte de los hombros. Después se hizo un bacheo masivo cuando nosotros llegamos, pero incluso en los hombros. Lo que pasa es que la carretera no tiene hombros, son de tierra. Sí tiene el derecho de vía, es decir, sí tiene los terrenos que son del Estado para poderla ampliar, pero nunca se construyeron, nunca se pavimentaron. Entonces la idea de nosotros es reconstruir la carretera, a cada carril darle el ancho necesario. Actualmente cada carril tiene 3 metros de ancho y se le van a dar 3.6 metros de ancho para que cumpla lo reglamentario. Es decir, es una carretera de 2 carriles, uno por sentido. Se van a mejorar el ancho de los carriles y también se van a construir los hombros. Y se le van a construir hombros. Es decir, es una calle bien angosta. De hecho, uno de los problemas que se tienen es para el transporte de carga, que invade uno de los carriles. Entonces, ahorita la sacamos la licitación de la construcción. Nosotros esperamos
que en el mes de octubre, más tardar, ya estemos haciendo la construcción de esta carretera. Se sacó la licitación pública a través de Fovial. Entonces, pero ya hicimos la invitación de todas las empresas para que puedan participar en este proyecto. Esperamos que muy pronto presenten sus ofertas y luego de presentación de ofertas hay un periodo de evaluación. Más o menos el proceso de adjudicación en Fovial es de 45 días, ¿verdad? Yo hago mención de octubre por el hecho de que las empresas tienen que construir su plantel, ubicarse en alguna zona, ¿verdad? En algún terreno cerca del lugar. Es decir, hay un tiempo en el cual tiene que movilizarse con todos sus trabajadores, maquinaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que consideramos que más o menos en el mes de octubre ya vamos a estar construyendo prácticamente todas estas carreteras que estamos mencionando. Oye, en la zona norte están preguntando, porque usted mencionó en la conferencia las declaraciones que dio hace algunos días, la pavimentación de 22 kilómetros en el anillo turístico de Chalatenango, las pilas, Río Chiquito y los planes. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí finalmente? Esa es una carretera de tierra, es decir, es una vía turística importante para el sector de Chalatenango. Tenemos las pilas, Río Chiquito, los planes, y que lamentablemente no estaba pavimentada esta ruta. Sí tiene una parte de los drenajes, es decir, hay unos drenajes que se construyeron en algún momento, pero la vía sigue estando de tierra. De hecho, nosotros construimos al inicio del gobierno un par de kilómetros del sistema de drenaje para al menos garantizar que las personas puedan transitar por esa vía. Pero algunas de las cosas que pedimos a la actual Asamblea Legislativa fue que con los recursos de Fovial ya no solo se le diera mantenimiento a la calle de tierra, sino que se pudiera pavimentar. Porque lo que te decía la ley de Fovial es que tenía que darle mantenimiento a la ruta Fovial. Si esa ruta era no pavimentada, pues lo único que podía hacer era construir drenaje y mantener la calle de tierra. Si la calle era pavimentada, pues ahí sí la puede reconstruir y volver a pavimentar. Entonces, y además que se estaba gastando cerca de 30 millones de dólares al año en darle mantenimiento a las calles de tierra, que no significa que no haya que darle mantenimiento, porque siempre se le va a dar, pero podemos ir avanzando en pavimentar, por ejemplo, los tramos más críticos, en algunos casos. En este caso, por ejemplo, vamos a pavimentar los 22 kilómetros de la ruta desde Las Pilas, Río Chiquito y los planes en Chalatenango. O sea, es la parte alta del sector, de San Ignacio. Exacto. Entonces vamos a pavimentar los 22 kilómetros de la carretera, vamos a mejorar todo el sistema de drenaje de esos 22 kilómetros. Y ya, de hecho, en un par de semanas, ese proyecto ya lo adjudicamos. En un par de semanas ya vamos a dar inicio con la construcción de esta vía. De hecho, ya se le dio la orden de inicio a la empresa ya está movilizando su maquinaria, su equipo, está en el proceso de la construcción del plantel, que esto dura 2 semanas más o menos. Y luego de esto inicia con el proceso de pavimentación de la calle. Obviamente tiene que construir la base, la subbase de la carretera, es decir, tiene que hacer excavaciones también para colocar tuberías en algunos tramos donde no se tiene sistema de drenajes y mejorar los drenajes existentes. Y luego de esto va a colocar la carpeta asfáltica. Pero lo importante para todas las familias de Chalatenango es que este proyecto ya es una realidad para cada una de las familias, porque ya se adjudicó, ya estamos a punto de construirlo y van a ser 22 kilómetros de carretera que vamos a pavimentar para mejorar el turismo, para mejorar el comercio de esa zona. Qué bueno, qué bueno. Hay preguntas que vienen y nos dicen, bueno, nos han dejado la zona para Central sin anunciarnos qué va a suceder. En el Boulevard Claudia Lars, ¿cómo van los trabajos y en qué momento podrá estar abierto? Porque se ve que los trabajos están bien avanzados ya. Sí, en este momento ya llevamos un 80% de avance del periférico Claudia Lars. Son 10.08 kilómetros desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo. La idea siempre de este proyecto es que no se tenga que pasar por la zona central de Lourdes ni por Ateo, sino que todas las familias que van hacia Sonsonate principalmente, puedan desviarse directamente por el bypass, o de igual manera la carga que viene del puerto de Acajutla. En este momento estamos ya a punto de finalizar la pavimentación de 10 kilómetros, es decir, de los 10.08 kilómetros, estamos a punto de finalizar 10 kilómetros del proyecto. ¿Qué es lo que nos va a hacer falta de todo este tramo? Van a ser la construcción de 2 puentes, uno que estamos construyendo sobre el río Talnique y otro que estamos construyendo sobre el río Colón.
Estas dos son las partes más críticas del proyecto que van a garantizar que podamos habilitar el tráfico vehicular en esta nueva carretera. El puente sobre el río Talnique ya lleva en este momento un 90% de avance, ya incluso estamos construyendo la acera, los accesos peatonales del puente, ya se colocaron las vigas, ya se hizo un colado de la pista del puente y ya estamos incluso trabajando ya hasta en el proceso hasta de señalización de ese puente, principalmente en el río Talnique. El otro puente está sobre el río Colón, ambos son de cerca de 30 metros de longitud. La población no los puede ver la construcción del puente porque es parte del proyecto de la apertura de la carretera nueva. El otro puente sí llevamos en este momento un 55% de avance. Entonces nosotros esperamos que ese puente se concluya en el mes de noviembre. Es decir, ya al terminar ese puente nosotros vamos a poder habilitar ya el tráfico vehicular en la carretera del periférico Claudio de Lars. Entonces nosotros estimamos que el último trimestre de este año este proyecto ya se lo vamos a poder entregar al pueblo salvadoreño para que pueda transitar en esa zona y que el tráfico sea más ágil y sea más seguro para todas las personas que viajan al occidente del país. ¿Terminados los trabajos que se iban a hacer en el de Pío Pico y toda esta zona que se volvía? Se está construyendo un paso a desnivel, lo que vamos a ver terminado ahí sí va a ser la rotonda. Okay. El paso a desnivel ya es, llevaría un poco más de tiempo, se va a terminar el próximo año más tardar, pero ese proyecto ya es parte incluso de todo el mejoramiento de la carretera de Los Chorros que vamos a hacer, ¿verdad? De la ampliación de la carretera de Los Chorros. Sí, de hecho, el paso a desnivel no estaba contemplado en el proyecto del periférico Claudio de Lars. Esa parte. Nosotros lo diseñamos porque vimos la necesidad de que en ese tramo, si hacíamos solo un redondel, lo que íbamos a tener es una intersección con 4 flujos vehiculares importantes, todas las personas que vienen de Sonsonate, de Aguachapán, Santa Ana, los que vienen de San Salvador y los que vienen de la carretera de Quesaltepec, es decir, 4 carreteras iban a conectar un redondel. Entonces por eso estamos construyendo el paso a desnivel. Me pregunta si salto de un tema a otro, porque hay amigos televidentes que están prácticamente suplicando de que les mostremos esto. Gregorio Mengíbar dice: buenos días, quisiera que el ministro pudiera ayudarnos en esta cárcava que se está formando en la cancha de la escuela Cumbres de San Bartolo. Ya casi llega a las aulas, ya se habló de la alcaldía de Tonacatepeque y no nos han podido ayudar. Incluso Gregoria nos está mandando una fotografía, no sé si se va a terminar de ver en la imagen reducida que tenemos, pero nos envía una fotografía de la cárcava, que es básicamente esto lo que termina de verse en aquella zona. Hay trabajos que se han estado haciendo en cárcava, me imagino, en esta zona, ¿no? Sí, hay varias cárcavas que incluso nosotros hemos estado interviniendo. Bueno, al inicio del gobierno, la residencial Santa Lucía, que ya la concluimos en un 100%, incluso ya Protección Civil levantó la alerta roja que se tenía en la zona ante el riesgo inminente. Obviamente vamos a hacer otras obras en el cauce del río Chahuite, donde vamos a invertir 1.4 millones de dólares. ¿Qué es lo que estamos esperando para sacar la licitación de ese proyecto? Pues hay una asignación presupuestaria, no sé si tú te recuerdas que el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar 15 millones de dólares para obras de mitigación. Entonces está pendiente la asignación de los recursos y luego de esa asignación, pues nosotros vamos a sacar la licitación de las obras del río Chahuite y otras obras en otras cárcavas. En el reparto de las cañas también estamos haciendo una obra importante con una inversión de cerca de $400,000 de una cárcava que se formó hace décadas y que en este momento estamos haciendo la reorientación de las aguas lluvias, porque ahí hay un colector que está minando el talud y que está generando que la cárcava siga avanzando. Entonces estamos haciendo primero la reorientación de las aguas y luego vamos a hacer las obras para poder estabilizar el talud, hacer el relleno que tenemos que hacer y poder salvaguardar con esta obra de protección la vida y el patrimonio de las familias. Hay otras obras que también hemos estado trabajando, por ejemplo en el pasaje 4 de la residencial Santa Lucía, teníamos un talud inestable, en este momento ya terminamos la obra de estabilización de ese talud que tenía cierto riesgo para la vida de diferentes familias que viven en la colonia Santa Lucía, porque una cosa es la residencial y otra es la colonia Santa Lucía. Entonces, esa obra fue para proteger la vida de las familias de la colonia Santa Lucía. También hay otras obras de protección que se han estado trabajando, principalmente en la carretera del kilómetro 2.2, que conduce hacia el turicentro de Apulo, donde hay una obra importante que nosotros estamos haciendo,
en esa zona y que teníamos un talud también inestable. Hay otras licitaciones que hemos sacado en este momento, hay 4 proyectos que sacamos en licitación. Una es una estabilización de un talud en Quintas Doradas, en Pachimalco, donde vamos a hacer una obra importante de un talud que de hecho en la tormenta Amanda y Cristóbal, ese talud cayó en diferentes viviendas y se llevó dañó cerca de 5 vehículos aproximadamente. Entonces ya sacamos a licitación el proyecto de las obras de mitigación en Quintas Doradas y nosotros esperamos que más o menos en un mes y medio ya estamos interviniendo la zona. También sacamos a licitación otro talud, este es en Bello San Juan, es una obra también importante, es un talud que tiene cerca de 30 metros de altura y que también lo vamos a intervenir, ya sacamos a licitación pública el proyecto, son cerca de $600,000 los que vamos a intervenir en esa zona. También en San Martín de Porres sacamos a licitación pública un proyecto de una cárcava que se formó que está amenazando la vida de 5 familias que viven en ese sector. Y digo de 5 porque ya la cárcava prácticamente ha dejado en el aire esas 5 casas. Obviamente si dejamos que avance puede afectar más viviendas. Esas y más. Entonces ya sacamos a licitación pública también las obras que vamos a hacer en esa zona. También hemos sacado a licitación, que ese es el 4º proyecto, obras de mitigación en cartografía en Ciudad Delgado. Ahí hay una cárcava que está justo abajo de las viviendas, es decir, prácticamente incluso las familias en este momento Protección Civil les ha dado un espacio donde puedan quedarse, principalmente un albergue, donde pueden quedarse mientras se realizan las obras de protección que vamos a realizar. De hecho la cárcava está justo en las casas, ya prácticamente el piso está en el aire, todo el piso de la casa. Entonces nosotros vamos a hacer las obras de mitigación necesarias en la zona, ya sacamos a licitación el proyecto y esperamos muy pronto adjudicarlo. Y hay otras obras que ya las adjudicamos y que estamos a punto de iniciar con su construcción, que también son obras de mitigación. Una de ellas es en el Coro, en el Distrito 6 de San Salvador, donde tenemos taludes inestables y donde hay amenaza con la vida y el patrimonio de la familia. De hecho hay muros que ya colapsaron y que en este momento la cárcava va avanzando para afectar a las viviendas. Entonces ya adjudicamos ese proyecto, también hemos adjudicado uno en la colonia San Juan, en el sector de La Málaga, donde también tenemos un talud inestable que amenaza con vida de familias. Así también en los aposentos hay una bóveda que colapsó y vamos a hacer, eso es en Soyapango, vamos a hacer una obra de mitigación importante. Y otro en la calle de Tonacatepeque, donde hay una quebrada, que es la quebrada Las Pavas, que está dañada esa bóveda, que está en la quebrada Las Pavas. Vamos a reconstruir la bóveda y vamos a hacer una obra de mitigación importante. Y eso ya lo adjudicamos. Sí, el tema de la accidentabilidad vial en nuestro país es un tema bastante delicado y por eso consideramos que se deben de hacer diferentes acciones. Una de ellas es mejorar la señalización vial, mejorar los tramos y las geometrías de las carreteras, y mencionaba la curva del Papaturro, por ejemplo, que ya estamos trabajando en un diseño para mejorar esa zona. Iluminación, que obviamente esto se está trabajando también con las alcaldías, que es sumamente importante, iluminar las diferentes carreteras para dar una mejor accesibilidad a todos los conductores, pero además de esto también hay un componente importante que es el trabajo de todos los salvadoreños, es decir, tratar de respetar las leyes de tránsito, porque uno de los principales, de hecho el principal motivo por el cual se dan accidentes viales en las diferentes carreteras es por la distracción del conductor. Y es porque muchos transitan, están conduciendo y están utilizando su celular. Entonces eso de alguna manera es la principal causa de accidentes viales. La segunda es el invadir carril, es decir, muchas personas por querer ir más rápido hacia un lugar, invaden el carril y eso también genera parte de los accidentes viales que se dan. Solo quisiera hacer una acotación con respecto a los datos que mencioné de los accidentes, y es que en 2019 no fueron 522, sino que fueron 506. Entonces, por eso es que fueron 506 en 2019 y los 488 del año 2021 en las vacaciones. Entonces, eso nos da una reducción de un 3.6% en los accidentes viales. Y en el caso de los fallecidos, sí tuvimos una reducción de un 27%, ¿verdad? Como lo mencionaba. Me queda poco tiempo, de hecho, prácticamente 5 minutos únicamente, pero hay algunas dudas y algunos comentarios, sobre todo el sector transporte de pasajeros,
con el tema de las unidades. En la Mesa Nacional de Transporte dijo los últimos días del mes pasado que habían escuchado que se podría modificar aquella ley que permite la edad máxima de las unidades que se estén utilizando. ¿Hay intenciones de hacer esto o ya se debe hacer o qué es lo que realmente ocurre? De hecho, esto tuvo que haber estado ya desde hace años, pues, ¿verdad? Obviamente el tema del sector transporte siempre se ha visto como un tema delicado, un tema incendiario. Y también ha tenido cierta motivación política y económica por parte de exfuncionarios para poder hacer los cambios y las transformaciones que el transporte público necesita. Obviamente la ley que se tiene es demasiado permisiva actualmente con el sector transporte y te puedo dar ejemplos. Si alguien incrementa la tarifa, lo único que puede hacer el BMT es colocar una infracción de 5714. Eso es lo único que puede hacer. Es decir, ¿qué pasa si el empresario tiene 200 unidades del transporte público e incrementa en las 200 unidades el pasaje? Solo en las unidades que hemos detectado, por ejemplo, va a haber multa. Y las veces que lo detectemos, pues quizás una vez en el día, pero fue más lo que ganó al transportar pasajeros que la multa que se le colocó. Además de que antes incluso perdonaban las multas a los empresarios, pues, ¿verdad? Ahí hay un decreto, por ejemplo, que se firmó ahí por el año 2003 en la Asamblea Legislativa, donde le perdonaron desde 1996 hasta 2003 las multas a los empresarios del transporte público, 28 millones de dólares en multa. Y en 2009 la Sala declaró inconstitucional ese decreto. Es decir, dijeron, miren, esto no se puede hacer, no le pueden perdonar las multas a los buceros y al resto de la población que siga pagando las multas, ¿verdad? Pero a los buceros había que perdonarse.